Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Tras 3 meses terminaron las audiencias de juzgamiento a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Se espera ahora el veredicto del gran jurado. En el caso de las relaciones del cartel de Sinaloa con el Ecuador, hoy les contaremos cómo algunos miembros de este grupo narcotraficante vivieron y operaron en el Ecuador. Hola, Diana. Hola, Víctor, en minutos nos volvemos a enlazar. Muy buenas noches, amigos. Mientras tanto, en el Ecuador, aun cuando el nombre de Alexis Mera aparece recurrentemente en los testimonios del caso Odebrecht, la Fiscalía General ha evitado incluirlo en la investigación por presunto lavado de activos. Con este tema empezamos. El testimonio del máximo delator de Odebrecht, José Consensado Santos, ya anticipó en septiembre del 2017 que para su regreso a Ecuador hubo gestiones de alto nivel. Se habló de un supuesto soborno de $3.5 millones para el entonces secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. La unidad de lavado de activos de la Fiscalía investiga desde entonces a la supuesta empresa intermediaria del pago, Dramistone Limited, y su representante Carlos Pareja Cordero. Y Pareja Cordero habría ofrecido a Odebrecht el respaldo de Alexis Mera como secretario jurídico de la presidencia. El 15 de noviembre del 2018, la fiscal de lavado de activos Silvia Zurita detecta el nombre de Alexis Mera y tras confirmar su cargo en el gobierno de Correa y ser un caso de fuero de Corte Nacional, desplaza el expediente al superior, la unidad antilavado de la Fiscalía General. Hasta enero del 2019, hace pocos días, varios oficios confirman que ninguna de las unidades de Fiscalía General reconocen méritos para investigar a Alexis Mera. El expediente se devuelve a la fiscal inferior, pues, según dicen, de la información que consta en el expediente no consta indicio que haga presumir la participación de persona que goce de fuero de Corte Nacional. Lo cierto es que los delatores de la constructora brasilera José Santos y Luis Mameri han dicho que pagaron para regresar al Ecuador. Y Odebrecht regresó al país de la mano de los mismos funcionarios que gestaron su expulsión en 2008. Las negociaciones las hacía el Ministerio de Finanzas con el respaldo político del vicepresidente. Él lideró tanto la expulsión de Odebrecht como el retorno al país después. No obstante, Alexis Mera, supuesto destinatario del soborno millonario que pagó Odebrecht para su retorno, no será incluido en esta investigación. La Fiscalía General no encontró su nombre en el expediente. Fausto Yepes, 24 horas. El subsecretario de Acción Política, Iván Granda, no se presentó esta tarde al llamado de la Fiscalía y fue convocado para mañana a rendir su versión sobre la identificación de 17 supuestos testaferros de exfuncionarios del gobierno anterior relacionados al caso Odebrecht. En medio del torrente de denuncias e investigaciones de corrupción del gobierno anterior que la Fiscalía General tiene que investigar, aparecen nuevos datos e informaciones que maneja el Ejecutivo a través del subsecretario de Acción Política. Tenemos detectados varios ciudadanos que inclusive quieren cooperar con la justicia ecuatoriana, las cuales han acudido o las cuales han comparecido ante el gobierno para presentar sus criterios respecto de cómo fueron utilizados sus nombres. Son en total 17 personas que serían testaferros de funcionarios del gobierno anterior, que los tiene identificados el subsecretario de Acción Política y que ahora la fiscal general reclama esa información para iniciar una investigación. Y les citó al subsecretario de Acción Política para esta misma tarde. La comparecencia inmediata para el día de hoy a las 3 de la tarde del doctor Iván Granda, a fin de que rinda su versión y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros y también habla de acuerdos verbales. Pero Granda, que se encontraba en Cuenca, no acudió a la fiscalía tal como lo dispuso la fiscal, por lo que formuló una nueva convocatoria a comparecer para este viernes en horas de la tarde. Aunque el subsecretario Granda quiere que se procesen estas investigaciones cuando ya esté en vigencia la ley anticorrupción que remitió el Ejecutivo a la Asamblea. Eso va a permitir que justamente esas personas que quieran
testificar en contra de los funcionarios de alto nivel, pueda establecerse condiciones de acción en la justicia. Hoy, sin ese mecanismo que establece la ley anticorrupción, estas personas están todavía esperando a que esa ley entre en vigencia. Pero la fiscal general sostiene que toda investigación debe ser canalizada a través de Fiscalía. No quiso calificar como interferencia, pero exhortó a las otras funciones del Estado a una mayor coordinación. Exhorto a todo funcionario público, porque así lo dice la ley, que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar los hechos apenas conozca de un ilícito, y esos hechos los investiga única y exclusivamente Fiscalía. Los 17 presuntos testaferros de exfuncionarios del gobierno de Correa estarían relacionados a la investigación sobre el caso Odebrecht. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y esta tarde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en representación del subsecretario Iván Granda, pidió a la Fiscalía General el archivo inmediato de la investigación relacionada al presunto testaferrismo en el caso Odebrecht. El ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa y la ex asambleísta correísta Sofía Espín están en Bolivia tramitando un asilo diplomático. Así lo confirmó la ministra del Interior, María Paula Romo. El femicidio de Diana revela en la Asamblea Nacional falencias al interior de... El asambleísta de Creo, César Carrión, rindió su versión dentro de la denuncia por presunto fraude tributario que él mismo presentó en contra del expresidente Rafael Correa casi un año atrás. Según Carrión, a través de la emisión del decreto ejecutivo 1073, con el que el expresidente reglamentó la ley de reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, se legitimó ante el fisco el patrimonio de más de 5.800 contribuyentes. Quien mediante ese decreto legitimó el fraude tributario, legalizando patrimonios por el valor de 3.927 millones de dólares. El SRI tiene que responder también sobre este tema. En aquel tiempo, hace un año, tuvo que renunciar una vez que conoció que yo había presentado la denuncia el señor Leonardo Orlando, director del SRI. Quien ha emitido también es corresponsable porque ese decreto encubre este delito del fraude tributario. Trabajadores de CNT se reunirán desde la próxima semana con el gobierno para conocer detalles del proyecto de concesión de la empresa. Los empleados aseguran que llevarán sus planteamientos a las mesas de diálogo, entre ellos respetar la estabilidad laboral. El plan para concesionar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones continúa y la próxima semana se sumarán los trabajadores de la empresa. A partir del miércoles en Quito, empleados de CNT y delegados del gobierno integrarán mesas de diálogo para definir las bases de una concesión. Según el secretario general del Comité de Empresa, las conversaciones servirán para despejar dudas y poner sobre la mesa un pliego de peticiones antes de tomar cualquier decisión. Lo primero que queremos plantear es la estabilidad de los trabajadores. ¿Cuál es la situación que va a tener la empresa en caso de que se dé una concesión? Queremos preguntar cómo nos van a pagar esas utilidades si seguirá siendo empresa pública. Para el representante del colectivo de los ex trabajadores y jubilados de CNT, es necesario además aclarar los despidos que hubo en la década pasada. Cerca de 2.500 personas fueron separadas de sus cargos. Y que debe ser totalmente claro antes de una concesión. Y a la lista de pendientes se suma el manejo del dinero. El gerente que estuvo en la década ganada, hay un perjuicio de cerca de 1.378 millones de dólares. Queremos saber qué pasó con ese dinero. El proyecto de concesión fue planteado por el consejero presidencial Santiago Cuesta y lo que se buscaría es gestionar un banco de inversión para concesionar la administración de empresas públicas del sector eléctrico y el sector telefónico a un plazo de 20 años. Los trabajadores de CNT anunciaron que a su vez se reunirán con empleados de las eléctricas para hacer un solo frente. Joana Ramos, 24 horas. Y quedó definido el calendario electoral. El CNE advirtió a los políticos que no aprobará cuñas radiales que lesionen derechos ni singularidades.
Faltan 52 días para las elecciones y solo el 37% de los miembros de las juntas receptoras del voto se han presentado a la capacitación. Es el tema que le preocupa al Consejo Nacional Electoral, quien este jueves se ha a conocer el calendario electoral. El 10 de marzo se realizará el primer simulacro de elecciones, el 17 el segundo. Ambos eventos serán a nivel nacional. Después de revisadas las fallas, las elecciones empiezan el 21 de marzo con el voto anticipado, que es el voto de la población carcelaria. El 22 se receptará el voto en casa, que es el de las personas con discapacidad y ancianos. La campaña electoral empieza desde el 5 de febrero hasta el 21 de marzo. Hasta ahí pueden todos los movimientos y partidos políticos realizar campaña. El silencio electoral y la ley seca empezarán desde el 22 de marzo y durarán hasta el 25 de marzo a las 17 horas. 34.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 48.833 policías los harán cumplir para que este proceso, que ha costado 99 millones de dólares, pueda desarrollarse con transparencia y tranquilidad. Otra situación que será muy vigilada es la de las cuñas y la publicidad impresa que envían al CNE para que sea aprobada. Se va a anular toda aquella que tenga agresiones a la intimidad y a los derechos. La prioridad del enfoque es el contenido y el plan de trabajo. Solo la publicidad certificada por el CNE, cuya aprobación debe ser visible en las piezas, podrá publicarse en los medios, sean estos spots, vallas o avisos radiales. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, y la ex asambleísta correísta, Sofía Espín, están en Bolivia tramitando un asilo diplomático. Así lo confirmó la ministra del Interior, María Paula Romo. Nosotros seguimos los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos se trata de personas que son requeridas por la justicia. Vamos a seguir esos procedimientos, pero les puedo confirmar que ambas personas se encuentran en Bolivia, mientras en el Ecuador son requeridos para responderle a la justicia. Los procedimientos son procedimientos en el marco de la cooperación internacional. Se piden tanto a nivel de policías como a nivel de jueces, dependiendo del tipo de difusión que requiera la Interpol. Y luego también depende de la decisión de los países de cumplir con la ley o de la decisión de los países de qué hacer respecto de las solicitudes que reciben de ciudadanos que, como en este caso, están siendo buscados por la justicia ecuatoriana. La defensa del Chapo Guzmán hizo sus últimos argumentos en favor del jefe del cartel de Sinaloa. Hoy, en las relaciones del cartel mexicano con Ecuador, hablaremos sobre los narcos que vivieron en nuestro país. Milton Pérez nos cuenta más desde Nueva York. Milton, te escuchamos. En la última audiencia del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, la defensa intentó convencer al jurado de que Estados Unidos lo que ha hecho es crear un mito sobre Joaquín Guzmán Loera y que el verdadero líder del cartel es alias Mayo Zambada, y quien dijeron está libre en las montañas de Sinaloa, y de quien dijeron fue él quien pagó los millonarios sobornos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Además, quieren sembrar la duda en los jurados sobre la veracidad de las versiones dadas por los testigos cooperantes. En el caso de las relaciones con el Ecuador del cartel de Sinaloa, hoy vamos a conocer un poco quiénes fueron las personas o algunas de esas personas que vivieron en nuestro país y que desde allí operaron para el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa, según los relatos de los implicados que ahora son testigos en el estrado de la Corte Federal de Nueva York, no solo infiltró a ecuatorianos para hacer del país un centro de operaciones del narcotráfico, sino que enviaba a su propia gente para supervisar y dirigir las operaciones. Jorge Cifuentes Villa, el hombre que impulsó el negocio del cartel en Ecuador, montó la estructura operativa. Jaime Alberto Rol Cifuentes era otro miembro del cartel que se instaló en Ecuador. Él registraba incluso una residencia en Quito. De hecho, en octubre de 2009, la policía allanó el domicilio ubicado en el pasaje E9 y Los Arupos. Allí lograron capturar a un colombiano llamado John Cristian Gallegos Restrepo. Otra conexión en el país fue Ramón Quintero San Clemente, alias Don RQ. Era uno de los 10 objetivos de alto valor para el gobierno de Colombia.
Pertenecía al cartel del Norte del Valle y presumiblemente negociaba con hombres del cartel de Sinaloa. Fue detenido en 2010 en un restaurante del norte de Quito. En otro de los testimonios presentados en la corte, el ex socio del Chapo Guzmán, Alex Cifuentes Villa, reveló cómo la amante del líder del cartel de Sinaloa, Agustina Cabanillas, debía viajar al Ecuador mediante un vuelo secreto que partiría de México haciendo paradas en Belice y Venezuela para finalmente aterrizar en Quito. El vuelo costó $200,000. Esa información se corroboró mediante la interceptación de una llamada telefónica en la que además el Chapo Guzmán expresaba las sospechas de que a su amante la estaban espiando. Ya más allá de todos los nombres de personajes importantes para el cartel de Sinaloa, estaban las evidencias que en más de una ocasión fueron encontradas por las autoridades ecuatorianas, como el hallazgo de semisumergibles, camiones con droga escondida en paredes de domicilios rentados. También está una comunicación en la que se escucha al propio Guzmán Loera negociando envíos de cocaína de Colombia y Ecuador y mencionando a proveedores químicos chinos para elaborar metanfetaminas y cargamentos de heroína hacia Estados Unidos y Canadá. Ahora todo se recopila en decenas de miles de documentos que están en esta corte, donde se ventila el juicio al líder del cartel de Sinaloa, el juicio que ha causado atención mundial. No en vano muchos llegan y quieren estar presentes, como este mexicano que dejó de trabajar para estar en una de las audiencias. Bueno, como ya más o menos tengo la idea que uno ve en las películas y eso, entonces la verdad no me escandaliza mucho, pero sí me impresiona un poco. Se traslada a la vida real, ha sido todo cierto. Exacto, casi la mayor parte sí, se ve casi lo mismo. El gran jurado tiene en sus manos una decisión que parecería fácil, declararlo culpable de todo y listo. Pero para ello los 12 jurados tienen que estar de acuerdo. Si uno duda, todo se complica. En Nueva York, con cámaras de Edison Choco, Milton Pérez, 24 horas. El gran jurado empezará a deliberar desde el lunes. El juez les dio libre mañana y el fin de semana para que empiece cada uno a preparar sus argumentos. Desde el lunes se reunirán y tendrán un tiempo de hasta más o menos 4 meses para tomar su decisión y emitir su veredicto. Mañana, en el caso de las relaciones del cartel con el Ecuador, hablaremos sobre la infiltración que tuvo este grupo narcotraficante en algunos miembros de la justicia ecuatoriana. Ya les contaremos. Regresamos contigo al Ecuador, Diana. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Milton. Ecuador analiza el nombre de René de Solá, enviado por el presidente interino Juan Guaidó como embajador de Venezuela en Ecuador. Paul Cuello informa. En un conversatorio con medios de comunicación, el vicecanciller Santiago Chávez confirmó que Ecuador se encuentra analizando el nombre de René de Solá, enviado oficialmente por el presidente interino Juan Guaidó para ser el nuevo embajador de Venezuela en este país. Según la autoridad, una vez que se efectúe este proceso, se restablecerían nuevamente las relaciones diplomáticas a nivel de embajador que están quebradas entre las dos naciones. El gobierno del Estado receptor lo que hace es analizar el nombre, el currículum vitae, y entonces eso normalmente dentro de la práctica diplomática toma unos días. El gobierno del Ecuador no tiene problema, no tiene dificultad, reconoce a un gobierno, y entonces lo único que hay que hacer en este momento es continuar con el proceso normal, como digo, mundialmente aplicado, para que se pueda dar el beneplácito al embajador del gobierno que el gobierno del Ecuador reconoce. En el caso de los representantes diplomáticos actuales que se encuentran en la Embajada de Venezuela en el país, el vicecanciller señaló que a ellos no se los reconocerá y que apenas Ecuador apruebe el nombre propuesto por Juan Guaidó, estos tendrían que abandonar la embajada. Con 69 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución conjunta donde expresa su respaldo al presidente Lenín Moreno por apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además, en el documento se rechaza los epítetos de Nicolás Maduro contra el jefe de Estado ecuatoriano y expresa un total apoyo a Venezuela. Esto no puede continuar porque esto es la destrucción de toda una nación, que hoy no tiene que comer, que hoy no tiene medicina, que hoy no tiene esperanza de vida. Estos números son una barbaridad y esto es lo que quiere mantener el dictador Maduro. No.
de ninguna manera. Por eso el día de hoy, señora Presidente, señoras y señores legisladores, esta Asamblea Nacional, democrática como es, libérrima como es, quiere también mandar una señal clara y positiva al mundo. El respaldo a la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocer al presidente interino de Venezuela, señor Juan Guaidó. Más noticias, amigos. El gobierno aspira a reabrir 1.000 escuelas comunitarias en las zonas rurales este año con un costo de alrededor de $70 millones. En los próximos días se realizará una apertura simbólica. El encargado de explicar y detallar los cambios en materia educativa anunciados por el presidente de la República fue el ministro de Educación, Milton Luna. Puntualizó que el 2019 abrirán 1.000 escuelas comunitarias y el 2020 1.000 más. E hizo referencia a la grave situación social que habría producido el cierre de establecimientos educativos en zonas rurales. Los que hicieron esta famosa reforma nunca pensaron que la escuela rural era el espacio de reproducción cultural, social y económica de la comunidad. El momento en que se cierra la escuela, se estaba liquidando la comunidad. Eso, en otras palabras, tiene una afectación que en términos científicos se conoce y de derechos humanos como etnocidio. De acuerdo con el ministro, en el año 2002 eran 19.000 las escuelas y tras el paso del gobierno de Rafael Correa, estas quedaron en 12.000. Durante ese tiempo hubo énfasis en construir escuelas del milenio que, según Milton Luna, no solucionaron la educación y generaron problemas. Niños y niñas tenían y todavía transitan largas distancias para llegar de su casa al nuevo establecimiento, que en este caso era la famosa Escuela del Milenio. Le prometieron transporte, no hubo transporte. Anuncio con inmensa satisfacción que desde la próxima semana se reabrirán todas las escuelas rurales. Sin embargo, en los próximos días la apertura será simbólica. Ahora explican que buscarán que regrese la alegría y también dicen que es necesario mejorar la educación recuperando la dignidad de los maestros. Reduciendo esas actividades innecesarias y burocráticas, esta situación, sin lugar a dudas, ha tornado a la actividad docente en una actividad de tortura para los profesores. Estaríamos hablando de un proceso de reducción de 40 a 45 procesos administrativos. Respecto al cambio en la malla curricular, aseguran que afinarán los currículos, sobre todo en estudios sociales. No es que no exista determinado tipo de orientaciones, están como parte declarativa, pero en la parte didáctica es infernal. Y reconocen que también requieren mejorar aspectos clave como el desarrollo de capacidades. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Educadores respaldan la reapertura de escuelas rurales anunciada por el gobierno, pero coinciden en que se debe hacer un análisis según las necesidades de la población. Para estos 3 educadores, la anunciada reapertura de las escuelas rurales cerradas en el gobierno anterior es positiva. Coinciden en que las llamadas escuelas del milenio en parte dificultaron el acceso a la educación para aquellos que habitan en comunidades lejanas, pero sostienen que esta decisión no puede ser de ninguna forma un volver a la precarización educativa. Tiene que ser abierto, pero no en las mismas condiciones que antes. Que estos espacios unidocentes estén muy bien equipados y administrados. Porque una escuela unidocente puede llegar a ser una lacra si realmente no está bien atendida. Por lo que están de acuerdo en que se debe contar con la información de dónde y para quiénes se reabrirán estas escuelas y a partir de ello actuar paulatinamente. Los sectores donde se necesitan escuelas unidocentes, debe saber cuántos alumnos cuenta o no cuenta. A través de un censo, cuántos niños hay para cada grado, determinar si realmente una escuela unidocente amerita. Hay que ir con receta personalizada. Así se atiende la educación. Y que una vez identificadas las escuelas que se reabrirán, aseguran se debe proceder con un plan de repotenciación, no solo en su infraestructura, sino también en sus esquemas de trabajo. Y en eso hay experiencias, hay países que han rotado
por grados en pueblos del vecindario, por decirlo así, la atencionalidad. A tal pueblo que está relativamente cerca se atiende primero y segundo, en el otro pueblo se atiende tercero y cuarto, y todos rotan y de alguna manera se puede dar mejor atención. Tratar de que tanto acceso como calidad de la educación sea lo que se le brinde a los estudiantes del agro. Esperan que la reforma educativa que emprende el gobierno no eche abajo la inversión ya efectuada en infraestructura, sino que corrija las deficiencias de un modelo educativo que aseguran no cumplió su objetivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Reformar la malla curricular para enseñar a la juventud a pensar y a valorar. Es la meta que se han propuesto los educadores para dejar atrás, dicen, la época en la que se trató de crear al ciudadano político que le convenía al régimen y no a la sociedad. ¿Amor de patria comprende? No, amor de patria. No, ni idea. El noble, aleccionador e inspirador alfabeto del Niño de Olmedo. No lo conocen los estudiantes universitarios de esta generación. ¿A quién hay que darle la precedencia? No, la verdad no entiendo. La precedencia, ¿quién la tiene siempre? Rafael Correa dice mi amigo. Las damas, personas con discapacidad, los ancianos y así más. ¿Pañuelo? Tengo pañuelo. ¿La peinilla? Tampoco, en mi casa. Pañuelo, no sé. ¿No tienes pañuelo? No tengo pañuelo. Una realidad de la que se lamentan los educadores de todo nivel, dejando la salvedad de que oportunamente se opusieron a la idea de que las materias del crecimiento cívico humano sean eliminadas para darle paso a otras. Privilegiaban otras materias como el conocimiento sociológico de los programas del buen vivir. No podía ser otra cosa, era eso. De dar conocimientos, pero no educamos los sentimientos, no educamos los afectos. Entonces a veces ves con mucha pena que pueden estar matando a alguien y las personas filman el video pero no impiden. Era una cuestión de ideología. Progresismo le llamaron, inauguraron el conocido Foro de Sao Paulo. Todos los profesionales dijimos que no debe ser así, pero fue la época de la imposición. Pero ya los tiempos cambiaron y con prueba en mano ya se habla hasta del retorno de la recordada escuela para padres. Casi siempre los chicos que tú ves a los papitos sentados en primera fila son los que menos ayuda necesitan. Y esos son los chicos que tienen muchas veces dificultades. Tan convencidos están los educadores de que tiene que cambiar la malla curricular que incluso proponen la revisión de algunas materias por la inclusión, no solo de cívica, sino de otras más. Tienen que enseñarle a pensar, pensamiento lógico, pensamiento crítico, emprendimiento y sobre todo ser proactivo. Hacia la reforma curricular es el grito, pero primero dicen un pacto social por la educación que apoye valores. Amor de patria comprende cuánto el hombre debe amar. Su Dios, su ley, su hogar y el honor que lo defiende. Eso, muy bien, sí se puede, ¿viste? ¿Sí? Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Un simulacro de sismo y tsunami se llevó a cabo a nivel nacional, donde participaron varias instituciones educativas. La actividad fue realizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Cerca de 80,000 ciudadanos a nivel nacional participaron este jueves en el simulacro de un sismo de 8.8 grados de tsunami, registrado en las zonas costeras de Esmeraldas. El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador establece el estado de alerta de tsunami para el sector continental e insular marítimo nacional. El simulacro contó con la participación de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos, con la activación de instituciones educativas, entidades tanto públicas como privadas y ciudadanía en general, quienes se movilizaron por las rutas de evacuación. Y como si se tratara de un verdadero problema, las autoridades de gobierno, encabezadas por el vicepresidente Sonnenholzner, se reunieron en la sala operativa del EQ 911 para analizar los posibles inconvenientes que puedan darse en este tipo de catástrofes. Hemos demostrado también la capacidad de nuestros institutos técnicos científicos que aún con limitaciones, pero están preparados, su personal está altamente preparado y capacitado para poder responder. Según la titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde hace algún tiempo se lleva trabajando frecuentemente con las principales entidades de seguridad para estar preparados ante este tipo de emergencias.
no solamente para operar en asuntos operativos de emergencia, sino fundamentalmente para dar la logística, el transporte que se requiere, que es el principal recurso de asistencia inmediata en este tipo de situaciones. Este simulacro, que fue organizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el EQ 911, logró evaluar la coordinación interinstitucional, el nivel de respuesta de la ciudadanía y sobre todo impulsar la cultura de prevención ante este tipo de eventos emergentes. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Más de 200 cartuchos calibre 5.56 y 2 alimentadoras fueron abandonadas en una de las vías fronterizas del Carchi. Al parecer, la munición tenía como destino los grupos armados ilegales de Colombia. El hallazgo lo hizo personal militar del batallón Galo Molina durante un patrullaje de control de munición, armas y explosivos por la vía que comunica con el poblado de Tufiño, en la frontera noroccidental del Carchi. Munición 5.56, una cantidad de 214 cartuchos y 2 alimentadoras de fusil HK. La patrulla militar logró detectar un vehículo de placas colombianas que abandonó la munición y las 2 alimentadoras, por lo que no se descarta que su destino fuera el vecino país. Iba a caer en manos de los GIAs o grupos armados ilegales. Viendo la presencia militar, obviamente no se arriesgaron a cruzar por el retén porque sabían que iban a ser auscultados y revisados del vehículo. Es que esta munición es usada por grupos armados al margen de la ley que operan en la frontera sur colombiana por su alto poder destructivo y largo alcance del objetivo. Es de nuestra dotación, el alcance efectivo es de 200 metros, sí, alcance teórico de hasta 500 metros. El vehículo sospechoso logró huir en medio de la noche por uno de los pasos hacia Colombia, localizado apenas a 1 kilómetro de distancia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y la Policía Nacional reconoce falta de capacitación, armamento y municiones en la institución. Dijeron esto en la Comisión de Relaciones Internacionales, que analiza la inacción de la policía en el femicidio contra Diana en Ibarra. El femicidio de Diana revela en la Asamblea Nacional falencias al interior de la Policía Nacional. Durante años hay personal que no ha disparado. Yo mismo no he disparado hace más de 6 años. Realizar un disparo en esas condiciones requería de una persona altamente preparada, especializada y con capacitación, no solo en la parte del manejo de armas, sino en la parte psicológica. Este caso también ha dejado al descubierto que la Policía Nacional tiene un déficit de municiones y armas. Tenemos al momento 42.065 pistolas. Y el total de compañeros policías, entre oficiales superiores, subalternos, técnicos, todos somos 51.312. Las capacitaciones, dicen, tampoco son suficientes. Nos encontramos capacitados para realizar este tipo de eventos, sin embargo, los fenómenos delictivos se presentan de diferente manera. Tal vez el resultado no fue el ideal ni el que esperamos, pero eso tendrá que justamente basarse en una investigación. Falta la capacitación, falta el entrenamiento y falta la decisión y el respaldo de cada una de las instituciones y de las leyes. Aunque fue el mismo comandante el que dijo se rompió la cadena de mando en el caso de Diana. No informaron a tiempo cuando estaba pasando el hecho, porque podían, en este caso, podía el director de operaciones, podía el general Jaramillo, que está responsable de la zona, direccionar de mejor manera. El general Jaramillo, o sea, táctico también. Ojalá no se politice el tema, pero 2 días más de comparecencia me hacen pensar que el tema se ha alargado ya demasiado. La comisión esperará recibir a los familiares de Diana antes de elaborar el informe que llegará al Pleno y donde se puede determinar si cabe o no un juicio político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Fue capturado uno de los más buscados en la provincia de Los Ríos, César Osvaldo Calderón España, acusado de femicidio. Fue localizado en Guayaquil tras huir de Perú, país en el que se encontraba refugiado y en el que también intentó cometer este delito. Es el momento de la captura de uno de los más buscados de la provincia de Los Ríos. Se trata de César Osvaldo Calderón España, de 48 años, acusado de asesinar a puñaladas a su pareja y a su entenado de 14 años en 2016 en Quevedo.
Tras el crimen, el sujeto huyó y de él no se supo nada hasta diciembre de 2018, cuando intentó quitarle la vida a su nueva conviviente y al hijo de su primer compromiso por celos en una localidad de Perú. En esta ocasión, ambos sobrevivieron, pues la mujer, luego de ser atacada por la espalda con un cuchillo, tomó a su hijo de 3 años y se lanzó por la ventana desde un segundo piso, según el testimonio de los familiares de la víctima. En la escalera y se aventó de arriba, se aventó para abajo. Él dice que le dice a mi hermana, esto todavía estaba planeado ya para hacerte a ti, y a ti te ibas a morir hoy día, así que le dice. Él retornó a Ecuador para refugiarse en casa de unos familiares ubicada en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Sin embargo, gracias a las labores de inteligencia de la unidad del bloque de búsqueda de la Policía Nacional, se logró identificar su paradero y capturarlo. Ahora será procesado por el delito de femicidio y otras agravantes, por lo que podría ser condenado a pasar 34 años en prisión. Jocelyn de Mera, 24 horas.